Muy bien, vamos a continuar nuestra cápsula con lo relacionado al tema de matrices. Bien, bien, vamos a analizar entonces los tipos de matrices que existen. Primeramente, la matriz rectangular, ¿verdad? Que su identidad es aquella que tanto la dimensión de sus filas y columnas no coinciden o que tienen una mayor cantidad de columnas que filas, ¿verdad? Aquí un par de ejemplos de matrices. Digamos, una matriz rectangular cargada más por las filas que por las columnas y una matriz cargada por columnas, ¿verdad? O lo que es lo mismo, una matriz 3 por 2 que es la primera que marca por ahí, la B, ¿verdad? Haciendo referencia a que tiene tres filas, dos columnas y una matriz 2 por 3, ¿verdad? De tres columnas, dos filas. Matrices cuadradas de n dimensión. Dice, las matrices cuadradas se forman cuando se tienen el mismo número de renglones y columnas. O lo que es lo mismo que no hay una disparidad o que están perfectamente alineadas filas y columnas, ¿verdad? Es decir, que solamente puede haber matrices de este tipo de uno por uno, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Y pues la cantidad de elementos que se van agrupando dentro de la matriz crecen exponencialmente, ¿verdad? Hay un ejemplo de una matriz C con, digamos, 9 elementos y que es 3 por 3 o que es una matriz cuadrada de 3 por 3, tres filas, tres columnas, ¿verdad? Había ejemplo de una matriz cuadrada de una sola dimensión, ¿verdad? Una matriz cuadrada de dos dimensiones, todos son matrices cuadradas en ese sentido. Una de 3 por 3, ¿verdad? Existen también matrices cuadradas de elementos que tienen el mismo número de índices de la fila y columna que forman una diagonal principal, ¿verdad? Hace referencia a que al ser cuadradas perfectas, se forma esa diagonal que aparece por ahí, ¿verdad? Que está identificada por aquellos elementos de la matriz con donde coincide fila y columna. Por ejemplo, está el elemento A11, que es columna o fila, columna uno y fila uno, el elemento A22, fila 2 columna 2 y así hasta elemento A44 en este caso para esta matriz de 4 por 4. En este caso, el número digamos, elementos en la diagonal va a aumentar dependiendo de el tamaño de la matriz, ¿verdad? Digamos, una matriz de 10 por 10 pues va a tener 10 elementos principales en esa diagonal, ¿verdad? Que son las 10 coincidencias entre fila y columna. Ahí vienen ejemplos de dos matrices, una de 2 por 2 y 3 por 3 y elementos que están dentro de la diagonal que se forma, ¿verdad? En la ubicación A11, 22 y en el caso de la segunda matriz, 33, ¿verdad? Matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos no pertenecientes a la diagonal principal son nulos. Ahorita vamos a identificar qué es una matriz nula. En este caso, cuando se refiere a nulo es que en alguna sección de la matriz hay datos con valor cero, o que no tiene un dato registrado, ¿verdad? Eso puede pasar cuando hay ordenamiento de datos en los que, por ejemplo, la coincidencia entre columnas y filas genera un dato vacío, ¿verdad? O que no hay un dato asociado a esa intersección, ¿verdad? Bueno, en este caso parece una matriz 2 por 2 con una diagonal identificada en A11 y A22, ¿verdad? Y sabemos que va a ser solamente esos datos y que el resto va a estar vacíos, ¿verdad? Dice la matriz A cuadrada está formado por elementos nulos A, 2 1 y 1 2 0, ¿verdad? Se refiere a esos extremos. En la parte superior e inferior de la diagonal principal, ¿verdad? Otro ejemplo de matriz diagonal es aquella que es de 4 por 4 con cuatro datos solamente en la diagonal y el resto en ceros, ¿verdad? Si los elementos A1, A3 y todos los identificados son nulos o están vacíos o están en ceros, excepto la diagonal principal, que está identificado con A11, 22, 33, 44 y el resto, ¿verdad? Y ahí vienen varios ejemplos de matrices diagonales, ¿verdad? Aquella que tiene todos los elementos con algún dato, aquellos que a lo mejor
tienen datos vacíos, pero que en la diagonal la tenemos identificada con datos. Puede haber matrices diagonales que con datos nulos en la misma diagonal y otras matrices diagonales que cumplan con esta cuestión. Dice, matriz diagonal secundaria. La diagonal secundaria es la formada por los elementos uno A2 n-1 A3 n-2 entre otros. En la matriz, en este caso, se refiere a aquella matriz con una diagonal, pero esta vez identificada al revés o que tiene una diagonal invertida. En este caso, por ejemplo, viene identificado el dato 3 5 y -3, ¿va? Que es una diagonal invertida, ¿verdad? O diagonal secundaria. Matriz nula es, como había mencionado, es una matriz donde todos los datos están completamente vacíos, ¿verdad? Hay matrices que tienen datos o que tienen elementos nulos dentro de la matriz. En este caso, una matriz nula es aquella que está completamente vacía, ¿verdad? Tipos de matrices, vamos a ver otras clasificaciones. La matriz triangular es un caso especial de matriz cuadrada. Se forma cuando los elementos por debajo o por encima de la diagonal principal de la matriz son considerados nulos o tienen valor cero. Vamos a ver primero una matriz triangular superior. Sí, es una matriz triangular que tiene elementos nulos por debajo de la diagonal principal. O lo que es lo mismo que se forma el triángulo de datos hacia arriba. Por eso es triangular superior, ¿verdad? Vemos, varias condiciones que se deben de cumplir. Uno, tiene que ser cuadrada. Dos, tiene que poderse identificar esa diagonal. Y tres, tenemos que, digamos, se debe identificar claramente los datos que están por debajo o por encima de la diagonal y que hay o no datos, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de una matriz 3 por 3. Identificamos la diagonal con los datos A11, 22, 33 y que hay valores en aquellos datos superiores, la 12, 13 y 23, ¿verdad? Dice, los elementos A 21, 1 y 2 son nulos o están vacíos, y ahí viene un ejemplo de eso que estamos viendo, ¿verdad? Eh, Se forman, digamos, hay otro triángulo que se forma de datos nulos en la parte de abajo. Si alguno de los elementos a y J para los que I es igual o menor a J pueden ser también nulos. Hace referencia a que en la diagonal y en los datos de ese triángulo superior que indicamos puede haber datos en cero, ¿verdad? Pero la particularidad de esta matriz es que todos los datos digamos, de la diagonal hacia abajo, todos no son nulos o no hay dato registrado, ¿verdad? Esa es la particularidad. ¿Sí? Eso es una matriz triangular superior ya que se cumple con esa condición, ¿verdad? Que los datos de la matriz, ¿verdad? Que es menor, digamos, sí, menor a J, ¿verdad? Que es, o que lo mismo o que se escribe como todos los datos que están por debajo de esa diagonal, deben estar igualados a cero, ¿verdad? La otra forma de que se expresa matriz es la matriz triangular inferior. Está formada por elementos nulos en la parte superior de la diagonal principal de la matriz cuadrada. Otra vez tiene que ser cuadrada, se tiene que identificar esa diagonal, ¿verdad? Y digamos, saber que se está generando ese triángulo en la parte de abajo y que los datos de la diagonal hacia arriba van a ser nulos o ceros, todos, ¿verdad? Bueno, ahí está. ¿Verdad? Y ahí viene, por ejemplo, un ejemplo, viene una matriz 3 por 3 que tiene datos integrados en la diagonal y hacia abajo, y que ese triángulo en la parte de arriba está conformado por puros datos nulos o datos vacíos. En este caso se cumple la condición contraria de que todos los datos en I de menor a J tienen que ser datos nulos o vacíos. O lo que es lo mismo, todos los datos que están en la diagonal hacia arriba tienen que ser nulos, ¿verdad? O datos, ¿verdad? Y también ven otro ejemplo de matriz triangular inferior de 2 por 2 donde identificando la diagonal, los datos hacia arriba, bueno, en este caso, el dato que está arriba de la diagonal es nulo, aparecen ceros, ¿verdad? Matriz unitaria o idéntica. Dice, la matriz unitaria es una matriz triangular superior e inferior, en donde los elementos de la diagonal deben ser iguales a 1 y se representan con la letra L, pero bueno, con el símbolo, y ahí aparece, ¿verdad? Con el símbolo de esa matriz, ¿sí? Cuando es muy importante indicar el orden, ¿verdad? Ahí viene un ejemplo de matriz unitaria idéntica, ¿verdad? Con la letra I mayúscula.
¿verdad? Que también se puede identificar con ese símbolo. Y viene un ejemplo de matriz unitaria idéntica de 3 por 3 donde en la diagonal hay datos, hay solamente valores uno, ¿verdad? Este, vienen ahí al momento de expresar. Si la matriz unitaria en álgebra matricial cumple con el mismo papel que la unidad en el álgebra básica de números reales, es decir, identificamos los valores en uno al momento de que se hagan esa intersección. Si una matriz diagonal en la que todos los elementos, bueno, matriz escalar, es una matriz diagonal en la que todos los elementos diagonales son iguales entre sí y se expresan como, y viene ese símbolo, ¿verdad? Pero el primero que es una matriz unitaria y que aplica esa condición, ¿verdad? Que todos los valores eh, sean iguales entre sí, ¿verdad? Y similar a lo que vimos en su momento con la matriz unitaria. En este caso, que pueden ser valores diferentes a uno, ¿verdad? Esa es la pequeña diferencia entre una matriz unitaria y una matriz escalar. Prácticamente es una matriz donde los datos de la diagonal pueden ser diferentes a cero, ¿verdad? Pero que cumplan con esa condición, ¿verdad? Que coincidan los valores. Bien. Matriz simétrica, dice, es una matriz cuadrada en la que el dato, que hay elementos para cada, digamos, que hay una correspondencia de elementos para cada valores en I y en J, ¿verdad? Y ahí viene un pequeño ejemplo. Y hace referencia a que si yo identifico mis valores en mi diagonal, todos los valores, digamos, tengan una paridad o correspondencia entre extremos. Es decir, que el dato 1 2 que en este caso sabemos que es en la fila 1 columna 2 tenga una correspondencia con el dato 2 1 que es fila 1 columna 2, ¿sí? Perdón, fila 2 columna 1. Y ahí viene un pequeño ejemplo donde viene en la matriz de 3 por 3 donde viene en la primera fila 1 2 1 en la fila 2 perdón, 2 3 menos 3 en la fila 3 1 menos 3 4. Bueno, si yo analizo, por ejemplo, exceptuando la diagonal, ¿verdad? Si yo analizo, por ejemplo, el dato que está en A y 2 que es el 2 si yo analizo el dato con, digamos, la identidad entre fila y columna contrario, que es el dato 2 1 fila 2 columna uno vemos que son los mismos datos, ¿verdad? Aparece el 2 y el 2, ¿verdad? Si yo analizo los extremos entre el dato uno 3 y el 3 1 pues aparecen datos iguales, uno y uno, ¿verdad? Que es el que está al extremo superior derecho y al extremo inferior izquierdo. Si analizo el dato 2 3 y el 3 2 ¿verdad? Fila 2 columna 3 y fila 3 columna 2 aparecen datos iguales. De manera que si yo identifico los triángulos, vemos que hay datos que corresponden, uno, que son idénticos y que corresponden a las mismas distancias, ¿verdad? A eso se refiere con matriz simétrica, ¿verdad? Dice las matrices escalares, las matrices diagonales y las matrices idénticas son simétricas, ¿verdad? La primera escalar porque si, pues en ambos lados, ¿verdad? Yo identifico mi diagonal, en ambos lados salen valores nulos. La diagonal, lo mismo, ¿verdad? Identifico mis datos de la diagonal y no todas las matrices diagonales son simétricas, ¿verdad? Pero a lo mejor hace referencia a la diagonal unitaria, ¿sí? Bueno, y las matrices idénticas tienen, las diagonales podrían ser simétricas, no todas, como vimos, pero las que son escalares idénticas son simétricas, ¿verdad? Y las que vimos en su momento que son, matrices triangulares, pues no, ¿verdad? Porque en un extremo hay valores negativos, en el otro extremo, perdón, valores en cero o nulos y en el otro extremo sí hay valores. Esas son las únicas que por su naturaleza no son simétricas. La matriz es asimétricas, dice, es una matriz cuadrada en el que, no hay correspondencia entre los valores, ¿sí? Dice, los términos de la diagonal son nulos, es decir, la matriz asimétrica es aquella en la que no hay correspondencia entre los datos. ¿Verdad? Como vimos con las matrices triangulares, ¿sí? Matrices iguales son cuando dos matrices diferentes, A y B, son iguales o tienen perfecta correspondencia entre elementos de uno que tiene las mismas dimensiones. Al tener las mismas dimensiones, ¿verdad? Y menciona, por ejemplo, que son 3 por 3 y 3 por 3 y que todos los elementos de A son iguales a su correspondiente elemento en B. O sea que hay una perfecta correspondencia entre datos en los mismos apartados, ¿verdad? Bien, con esto estamos cerrando esta sección y vamos a continuar en las siguientes capítulos.